Amigos, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a una emisión más de este programa semanal, A Voz Plena 3.0. Les da la bienvenida su amigo Osvaldo Martín del Campo, agradeciendo el favor de su atención, ya sea que nos vean por televisión o por YouTube o cualquiera de estos medios. Mensajes rapidísimos, ya saben, la mejor forma que existe para ayudarnos es compartiendo el material que se genera a partir de estos programas. Si nos ven en vivo, por favor, inmediatamente anúncienlo en sus redes sociales. Si usted está viendo una repetición, entonces copie el link y compártalo en WhatsApp, compártalo en Twitter, compártalo en YouTube, compártalo en Facebook. Si quiere comunicarse el día de hoy con nosotros, hágalo a través de la página de Facebook A Voz Plena 3.0 por el Messenger. Les recordamos que por el momento no contamos con otras redes sociales. Si les llega alguna invitación o algún comentario, nosotros perdimos el acceso, las contraseñas a Instagram y a Twitter. Entonces, no podemos hacernos responsables de cualquier publicación que se haya hecho en el último par de semanas. Aclarado esto, les comento también que el tema del día de hoy pues es un poco álgido, es complicado, y yo estoy muy contento de que finalmente este sea un espacio donde se pueden tratar estos temas. Lo dije en la ocasión pasada, dando la cara, no chismeando, porque dicen que luego aquí se hacen los chismes. No, los chismes se hacen afuera, en sus chats, se hacen en sus cafés, aunque sean en unos restaurantes muy fifís. Ahí es donde se hacen los chismes. Aquí no, aquí estamos compartiendo información. Gracias a los que se atreverán a platicar el día de hoy. Tenemos grandes invitados. Y les recuerdo que las opiniones que sean vertidas en esta noche por nuestros invitados será responsabilidad de cada uno de ellos y no reflejarán precisamente la opinión del canal que transmite este programa, ni de un servidor que fungirá como moderador. Entonces, dicho esto, vamos a arrancar e inmediatamente platicamos con nuestros invitados a voz plena. Ya estamos de vuelta, luego de nuestra hermosa presentación que nuestro productor Kenneth Dembo nos diseñó. Vamos a platicar a raíz de que continúan pues los casos de figuras importantes internacionales en el campo de las artes. Ya no fue solo el cine, ya desde hace varios años esto alcanzó a la música culta o a la música clásica o a la música académica. Los casos de abuso sexual, ya hay muchos temas sobre los cuales reflexionar. El papel de las redes sociales, si son válidos como foro de denuncia o no, si después de muchos años las denuncias tienen validez, las grandes figuras que nunca fueron tocadas por estos temas. Hay mucho de dónde cortar y para ello tengo una mesa de análisis que a mí me parece de primer orden porque me acompañan tres personas que yo admiro. En primer lugar, a las tres,
por su inteligencia. Y eso es lo que me animó a invitarlas. No voy a presentar primero a las damas. Me acompaña en el poeta y escritor José Manuel Resillas. Bienvenido, siempre polémico. Gracias, buenas noches. Muy odiado en muchos lugares y parece que lo disfruta, ¿verdad, maestro? Un poco, sí. Bueno, bienvenido. Gracias por estar esta noche aquí. Quien ya desde programas anteriores dio la cara con sus opiniones, le gusta participar, siempre con una opinión oportuna. El escritor y periodista, exitoso escritor y periodista José Noé Mercado. Qué gusto, José. El gusto es para mí, Osvaldo, visitarte nuevamente en tu programa y tener la posibilidad de compartir esta mesa con dos distinguidos personajes para hablar de un tema que sin duda está marcando la agenda de la sociedad y particularmente en este caso de las artes también, ¿no? Así es, un gusto tener aquí a quien bautizó a este programa como el espacio de incomoditud. Nunca se me va a olvidar ese apelativo que me encantó para nuestro programa. Y ya, querida de esta emisión que estuvo en radio con nosotros, que fue nuestra madrina de nuestro regreso a televisión, Jero Aparicio, victimóloga, psicóloga. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar. Muchas gracias por la invitación y también por compartir la mesa aquí. Seguramente va a estar de agasajo la conversación. Vamos a arrancar. ¿Podrían darme algunas opiniones al respecto de... parece simpático que a raíz de la última publicación que se hizo sobre el caso de Gatti, hay quien afirma que todo esto es está relacionado con teorías de la conspiración, con teorías conspirativas, que son hechos inventados para derrumbar las agrupaciones artísticas en todo el mundo. ¿Qué opinan al respecto? José Noé. Bueno, me parece que es algo muy simpático de comentar desde ese punto de vista, ¿no? Pero creo que tenemos que ir mucho más allá de lo que se puede decir en las redes sociales o en las pláticas de pasillo y tomarlo como un tema lo suficientemente serio, como ha venido ocurriendo en los últimos meses, en donde por lo menos hay 3 casos que han sido como importantes porque han simbrado todo el entorno musical, ¿no? Está el caso de James Levine, quien fuera por muchos años director de la orquesta del Met de Nueva York. Y bueno, también está el caso de Charles Dutoit, que bueno, pues estuvo al frente de la Filarmónica de Londres, y más recientemente el caso de Daniele Gatti, que bueno, pues estuvo también al frente de la orquesta del Concertgebouw. Entonces, estamos hablando de 3 importantísimos centros musicales que una vez que se destaparon estas denuncias, que no son necesariamente denuncias penales o que tienen una derivación ya legislativa, propiamente jurídica, sí marcaron una manera de entender lo que estaba ocurriendo en muchos ámbitos del quehacer humano, pero también en el ámbito de la música, en donde muchas veces se pensaba que por ser artistas o que por tener una sensibilidad a veces exquisita que les lleva a tener grandes interpretaciones, no también tenían este tipo de abusos que parten indudablemente del tener poder y de ejercerlo sobre quienes podrían en un momento dado ser sus subalternos, ¿no? Para quienes nos ven por primera vez, la figura del poder. Jero, tú eso lo tienes clarísimo. ¿Cuál es esta relación de la figura de poder frente a la víctima? Claro. De tal poder que hasta llega mucha gente a juzgarlos de víctimas a los victimarios, ¿no? Sí, de tal poder tienen. Platícanos al respecto antes de irnos al primer corte. Pues sobre todo porque el ámbito de las personas artistas siempre se ha caracterizado por ser sensibles para manifestar varios fenómenos humanos. Entonces, a mí no me sorprende que dentro de este contexto también sea el primer ámbito que empieza a visibilizar un aspecto de ejercicio de poder que se da dentro de todo orden social, ¿no? No nada más en el ámbito artístico, pero es el que, como siempre, va a la vanguardia en demostrar los fenómenos humanos. Entonces, sí, esto es la base del acoso y del hostigamiento, el ejercicio de poder que va envuelto en este halo también de encanto, de
pues es parte, ¿no? Casi de una justificación, ¿no? De cómo no aprovechar, digamos, todo este oropel que hay. Vamos a regresar precisamente con ese tema para que vaya pensando, maestro, cómo lo va a abordar, porque regresamos con usted después de esta primera pausa. Regresamos a Voz Plena. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Aquí fuera de cámaras ya está intensa la conversación, así que imagínense cómo se va a poner. Participen con nosotros. Por favor, si nos ven en vivo, dejen su comentario a través de nuestra página de Facebook, A Voz Plena 3.0, por el Messenger. Si usted está viendo la repetición de este programa, déjenos sus comentarios, por favor, que luego no nos enteremos por ahí de que, es que comentaron del programa. No, coméntenlo aquí, para eso están ahí los espacios. En YouTube puede dejar ahí su comentario, en la página de Facebook puede dejar su comentario. No tema, vamos a hablar de eso también en un momento más, del miedo. Nos quedamos, maestro José Manuel, con esta
situación del cuerpo como moneda de cambio. Un tema complejísimo porque algunos dicen, es que si entregas libremente tu cuerpo a cambio de una posición, no hay ningún problema si los dos lo decidieron. Pero ¿qué tanto una persona decide eso, influenciada o hasta temerosa con tal de obtener lo que quiere, sabiendo que no va a haber quizá otra forma de obtenerlo, ¿no? Sí, mira, justamente hace unos instantes señalaban este aspecto del poder y del control. Y el control y el poder se ejercen de muchas formas. Y una de las formas más sutiles del poder es que no parezca que tú eres el que está pidiendo, sino que sea la víctima la que se te ofrezca. Yo siempre he pensado, y cuando lo dije la vez pasada en tu programa de radio, y lo vuelvo a decir ahora, cuando tú victimizas por partida doble a la mujer abusada, equivale a cuando tú justificas al violador porque la mujer llevaba minifalda o pantalones entallados. No, ninguna mujer entrega, digamos, vamos a utilizar este eufemismo, entrega su cuerpo libremente a un director o a un gerente de un teatro o cualquier cargo que éste tenga de poder para que le den la oportunidad de cantar en el escenario. Eso es una mentira que muchos se dicen, porque el chiste del poder es que estrechas el camino hacia el escenario en lugar de abrirlo, en donde tú puedes hacer una serie de audiciones, y en lugar de eso estrechas el camino de manera que o lo haces voluntariamente o te ves seducida o seducido, si es hombre, porque también ocurre con los muchachos, de manera que el poder lo que hace siempre es ese magnífico seductor, que está bien vestido, tiene un cargo importante, es atractivo, es guapo, y como lo decíamos hace un rato, antes de que empezara el programa, también Ted Bundy era un tipo encantador. Cuando tú ves los videos de él en su juicio declarando en su favor, el propio juez le dice que es un joven encantador y que le habría gustado conocerlo en otra circunstancia, para que él ejerciera el cargo de abogado. Pero y de la misma manera que Ted Bundy comete crímenes que le llevan a la cárcel, no solo a la cárcel, a la pena de muerte, toda proporción guardada, quienes tienen cargos de poder ejercen un poder similar al de alguien como Ted Bundy, es decir, buscas la manera de que tu víctima baje la guardia de una u otra forma. Si no lo consigues por las buenas, lo vas a conseguir por las malas. Y que una mujer, porque eso lo vimos en los comentarios de mucha gente, es que hay muchas mujeres que usan su cuerpo para obtener oportunidades. Y lo hacen libremente. Lo hacen libremente, no hay libertad, porque la libertad significa que tú tengas varias opciones. Cuando tú la única opción que tienes es esa, entonces ya no hay libertad. La libertad tiene que ser que tú digas, tengo 4 opciones, y puedo elegir esta de acá, pero si la única opción que te dejan es esa, entonces ya no hay libertad. La libertad tiene que ser que tú decidas algo que no signifique una vergüenza para ti. Entonces, en el momento en que el poder es como un embudo siempre, el que está del otro lado hay una sola entrada, y esa entrada por estrecha... Es una trampa. Es una trampa, efectivamente. Entonces, yo siempre voy a estar del lado de las víctimas. Siempre, sin importar las circunstancias. ¿Estás de acuerdo, Jeru? Y voy con Noé, que estaba un poco escéptico hacia algunos comentarios del maestro Resillas. Jeru, sobre lo de la libertad, si se entrega, si es verdad, qué tan libre es que uno entregue el cuerpo, que una persona entregue el cuerpo para obtener algo. Bueno, yo estoy de acuerdo, o sea, si no hay otra posibilidad y generalmente lo que se le pide a las víctimas es que renuncien a su proyecto personal de vida. Dice, es que pudo haber dicho que no, eso es tremendo, es que pudo haber, digo, bueno, pero ¿por qué siempre señalamos a la víctima en sus 20,000 posibilidades? Eso es súper interesante. Para no caer. Y nadie visibiliza pues al agresor o al acosador en sus 20,000 posibilidades. Porque en las redes sociales eso es lo que se empieza a ver, es aterrador ver cómo hay una culpabilización de la víctima. Y no sé de eso. Sí. ¿Por qué tu rostro escéptico, José Noé? No niego que evidentemente
buena parte de los casos son así. Pero yo quisiera matizar, porque no es entre victimario y víctima de una manera tan evidente o tan melodramática, operística, por decirlo así. No es que estemos frente al Barón Escarpia y a Tosca, ¿no? Por ejemplo. Y hay muchísimos casos en la ópera, también de ese tipo de acosos, sino que muchas veces se da de una manera mucho más sutil, de una manera mucho más entremezclada entre las aspiraciones de alguien que sí ve a través de hacer algún tipo de favor, no solamente sexual, puede ser algún tipo de favor que tiene que ver con el sometimiento de la voluntad misma a alguien que tiene el poder de conseguirle algún trabajo, que puede hacerlos escalar en algún tipo de jerarquía institucional o algo por el estilo. Entonces, muchas veces también se da como con cierta aprobación, por lo menos en ciertos momentos, aunque ya después al final los acuerdos no lleguen a buen término. Y en ese sentido, pues me parece que sería un poco ingenuo no considerar que efectivamente así ha funcionado buena parte de la historia del mundo. O sea, el propio Nietzsche lo decía, o sea, la fuerza sexual es una de las mayores potencias creativas que existen. Y entonces negar prácticamente eso, mueve al mundo. Sí, entonces negarlo sería como ser un tanto ingenuo. Pero también lo que hay que decir es que muchas veces cuando esa relación entre víctima y victimario, por lo menos potencial, se da además en un cargo público, ahí es cuando además de todo se da un proceso de corrupción tremenda, porque se utilizan recursos públicos, porque se le quita la oportunidad a mucha parte de los que integran esa comunidad. Porque así no debe de ser. Exactamente. Porque así no debe de ser. Cuando estás ejerciendo un presupuesto público, cosas destinadas al beneficio de las personas, lo hace doblemente o triplemente vil, ¿no? Es esta situación del abuso de poder, Jeru. Sí, es que me quedé reflexionando de varias víctimas que he acompañado que sí me dicen, bueno, es que en este momento yo contaba nada más con esa posibilidad de poder acceder como parte de una estrategia. Entonces me pongo a pensar en las estructuras. ¿Cómo tiene que vivenciarse una mujer de tener que usar como estrategia? Porque si no, no hay de otra. O sea, entran en esta imposibilidad. Entonces me pregunto, bueno, ¿qué otras opciones hubiera tenido? Ajá. ¿Nunca has escuchado, por ejemplo, eso, Jeru, que te dicen, bueno, pues es que creo que lo puedo controlar, o lo podía controlar, de hecho, sí. y de ahí se le sale de control, lo cual no es justificable, pero digo, a veces es un poco entre que sí quiero, no quiero. Para comprender lo complejo del fenómeno, ¿no? Es muy complejo. Dentro de esta complejidad aparecen estos casos especial que hemos mencionado, Levine, Dutoit, la cuestión del tiempo. Mucha gente dice, es que eso ocurrió hace 20 años, entonces prácticamente eso ya no es válido, ya no se vale, ¿no? Porque fue hace mucho tiempo. Eso es una falacia. Ajá. Porque no importa cuántos años hayan pasado, el abuso, nada justifica que alguien abuse de otra persona. Así hayan pasado 70 años, un siglo. Eso no justifica el abuso. Que haya pasado hace 25 años cuando alguien empezaba, eso no justifica el abuso. En mi opinión, y eso sí es algo que no se puede excusar bajo ningún argumento, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no tienes porque hasta los asesinos seriales buscan excusas. Oí voces que me lo decían, me maltrataron de niño. Sí, muchos son maltratados, pero no terminan haciendo lo que los asesinos seriales. Y lo mismo pasa con los abusadores en este caso. Es decir, no importa cuál sea tu cargo, tú no tienes por qué abusar de alguien, aunque hayan pasado muchos años. Quizá el caso que reventó más o que sorprendió muchísimo fue el de Levine, ¿no? Porque era la gran figura del Metropolitan, con una fama bestial, era el gran director, director de varios conciertos de los Tres Tenores, luego vino Dutoit, pero ahora con el caso de Legatti se habla también de Karajan, se habla de Bernstein. Vivíamos, y hablábamos hace rato que era el ambiente del cine también, que era el ambiente de la televisión mexicana en los 80s, vivíamos en un medio, o vivimos, donde esto está absolutamente normalizado el día a día. Y naturalizado. Ajá. O sea, el ejercicio de poder
sobre los cuerpos subordinados, o sea, está en todas las estructuras y realmente siempre juega esta dinámica de violencia simbólica, ¿no? Porque al yo ejercer cierto poder o tener cierta posición en jerarquía, fantaseo que las demás personas tienen que estar tienen que estar a mi disposición de algo. Porque además pasa algo muy curioso que siempre he pensado, es todas estas figuras de poder tienen recursos económicos también a su disposición. Entonces, ¿por qué tendrían que ser siempre con la gente que trabaja para ellos? O sea, no es una cuestión únicamente de satisfacer una necesidad biológica. No es de que vayas y contrates a una prostituta y le pagues y acabado el asunto. Que podrían, Tiene que ser algo en el cual demuestres ese grado de sadismo. Sadismo sería la palabra. Pues de control. Vámonos con esta palabra tan tremenda a unos mensajes. Regresamos a Voz Plena. Para mí el baile es como una... Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Estamos justo a la mitad de esta interesante charla. A veces me parece también un poco escalofriante. Sin embargo, se han mencionado aspectos relevantes. Jeru, comentaba José Noé algo muy interesante antes de irnos a corte. Muchos de estos abusadores poderosos no solamente tienen un poder sobre las personas, sino también coincide con que tienen poder económico. Es decir, si tienen una enorme insatisfacción sexual o una gran necesidad sexual, podrían ir a pagar a un escort profesional, a una prostituta, pero no, lo que deciden es aplicar sobre el subordinado. O sea que hay placer, hay sadismo en esta situación. Digamos que el aspecto erótico no es de la dimensión sexoafectiva o libidinal o pulsional, sino lo que le da el matiz erótico es este ejercicio de poder sobre las personas. Entonces, eso es lo que hemos detectado. Ellos pueden decir, bueno, es que sí me atrae. No, lo que te atrae es someter, controlar, dominar. Y eso es lo que realmente te excita. Muy presente en el medio mexicano. Vamos a entrarle, ¿no? Sí, se vulnera, digamos, y eso puede resultar muy excitante para cierto tipo de personalidades patológicas. Y en un medio como el mexicano, además de todo, tenemos un panorama más desolador. Yo, francamente, veo muy difícil que exista una cultura de la denuncia. De la denuncia. O incluso, bueno, pues no de una denuncia, pero por lo menos de destapar lo que es una cloaca bien sabida, que se comenta en los pasillos, que se comenta en sotoboche, pero que está determinado directamente por lo reducido que es este medio. Sí. Que es un medio casi incestuoso. Cuando mueves una mano, le pegas al otro. Hablamos del medio operístico Sí, mexicano. operístico, pero del clásico también. O sea, tampoco es tan grande. Sí, porque también están conectados, ¿no? Y tampoco tenemos tantas orquestas. O sea, en realidad, ni tantos directores. Como suele decirse, todos nos conocemos, ¿no? Los que hemos estado en este medio, sabemos quién ha andado con quién, a través de qué ha obtenido muchas cosas, que por supuesto no se pueden denunciar. A mí me han contado muchas veces, o muchos casos, en donde, bueno, pues ha habido una serie de abusos, de acosos, pero las víctimas no están dispuestas a hacerlo público porque eso significaría ser estigmatizadas, ser señaladas, ser descartadas de una posible programación, de un empleo. Y entonces muchas veces todo eso lo disfrazan con algunas frases un poco tiernas, a mí me parece que es así, cuando te dicen que, bueno, pues más bien se van a dedicar al arte o que se van a dedicar, pues, a verle lo bonito de la carrera y, pues, a dejar atrás todos estos aspectos negativos. Pero me parece que eso es justamente lo que le da más poder y le da mayor impunidad a todos los victimarios que pueden existir por ahí en diferentes ámbitos, ¿no? Sin embargo, José Manuel Resillas sí se caracteriza porque ha dicho muchas cosas así, como diría Irma Serrano, la tigresa a calzón quitado. Sí. Y comentábamos fuera del aire que finalmente no pasa nada. No, porque ha habido en este país una cultura de la impunidad tan grande que nadie, si te asaltan o te roban, pues no haces la denuncia porque pues se llevaron una computadora, se llevaron tal cosa, no van a hacer caso. Y entonces hay también una desconfianza hacia el sistema judicial mexicano que se encuentra sobrepasado, ya no digas por este tipo de casos muy particulares, sino por el delito común y corriente, que nunca es castigado. Entonces, sí hay una desconfianza que alimenta y que permea en toda la sociedad, de modo tal que cuando, como José Noé lo mencionaba, cuando a ti te platican casos que te ponen los pelos de punta por el nivel de abuso y sobre todo el momento, a mí me ha tocado el caso de alguien que lo hicieron cuando la hija de esta persona era muy jovencita. En cualquier otra situación le arruinas la vida, pero también hay una cosa que es, hablábamos hace un rato fuera de cámara sobre los demonios, y esos demonios en el mundo en este mundo tan pequeño de la música clásica están siempre allí. Entonces, encima de que el poder abusa de estas personas, de las víctimas,
tú sabes que tu abusador está allí, en las sombras. No es como en otras situaciones en donde tú dices, bueno, pues yo me voy y hago mi vida por otra parte. Tú sabes que los abusadores están allí y tienes que sonreírles el día que los ves, porque si no te quedas sin trabajo, como decía José Noé, te impiden avanzar. Entonces es una situación muy, muy desesperanzadora. Yo siempre que he tratado de convencer a la gente que denuncien, nadie quiere, me cuentan sus historias, pero dicen, por favor, no diga el nombre. Y el estigmatizado es usted. No me importa, porque finalmente... Pero ocurre. Sí, bueno, ¿sí? Pero qué bueno que ocurra, porque de alguna manera yo asumo un papel de abogado del diablo. ¿Por qué? Bueno, porque hay ciertas cosas que se deben decir, siempre respetando la voluntad, por supuesto, del que te dice, yo no quiero que diga mi nombre, pero sí he recibido comentarios de gente que te dicen cosas que son para ponerle los pelos de punta. Una, me imagino que esta gente se siente como en el castillo de Barbazul. O en otra forma como Don Giovanni. A Don Giovanni no le interesaba que fueran altas, bajitas, morenas, rubias. Lo que importaba era tener conquistas. En este caso, conquistas es un eufemismo para la violencia simbólica y real hacia las víctimas. Entonces, es muy curioso que además en el mundo de la ópera, mientras la violencia ocurra en el escenario y sea ficticia, la aplaudimos. Pero cuando ya es un asunto real, en donde hay que ver a las víctimas de verdad, entonces ya no nos gusta, ya no queremos que digan los nombres, no queremos que se sepa. Y quizá lo más triste de esto es... Es decir, odiamos a un varón Escarpia en la escena, pero lo amamos o lo respetamos en la vida real. Nos hacemos de la vista gorda, nos hacemos de la vista gorda. O un duque de Mantua, por ejemplo. Sí. Todos tarareamos la Donna Mobile, por ejemplo. Sí, ¿no? cuando es una barbaridad, ¿no? Pues sí. Digo, no tendríamos necesariamente que ponernos como jueces de todo el contenido estético que puede tener una obra, ¿no? Claro, eso es. Pero lo que sí es cierto es que eso que dice José Manuel es contundente. El 98% de los delitos en México no se castigan, permanecen en la impunidad, ¿no? Y eso pues hace que precisamente se viva con miedo, se viva con miedo de una represalia todavía mayor en grado a lo que pues en un momento dado fue el primer delito, ¿no? Pero también hay otro aspecto que me parece crucial, y es entender que mucha gente no conoce cómo funciona o cómo debería funcionar una república o una democracia o cómo debería funcionar un ámbito musical. Porque no fueron a la primaria. Bueno, parecerá un poco de broma, pero es real. Es. O sea, no se sabe que a veces efectivamente puede haber una denuncia y que puede haber un reporte que, bueno, pues tenga algún tipo de consecuencia legal. Y que un cargo público es una responsabilidad, no tanto un pero privilegio. Pero además de todo, como sabemos que así se ha hecho durante muchos años, en algunos casos, pues también se normaliza y es una especie como de ritual de iniciación para pertenecer a ciertos ámbitos. Eso me parece muy terrible porque fomenta justamente esa aparente voluntad de la víctima, ¿no? De que, bueno, pues quiere pertenecer o no quiere pertenecer. En este asunto de la voluntad de la víctima, Jeru, tú hablabas hace rato, reflexionabas sobre en qué situación se encuentra la víctima. En el caso de la música clásica, de la ópera, esta cuestión que involucra el sentido de la vida de la víctima, porque llegan a eso porque su sentido de la vida es estar en el escenario. ¿De dónde viene este deseo de querer brillar a tal grado, de querer ser aplaudido a tal grado, de querer ser memorable, que estás dispuesto a pasar por eso? ¿Por qué el sentido de la vida puede estar valorado en algo, bueno, a mí me parece muy pequeño, pero evidentemente a quien lo acepta no? Bueno, pues porque es una tendencia, igual dentro de todas las estructuras de ejercicio de poder, también tener nuestro ego fortalecido a través de un proyecto personal de vida, lo cual es legítimo, lo cual es legítimo en esta cultura del esfuerzo. Y del éxito. Y del éxito, en donde viene el trastocamiento, es cuando viene el menoscabo a la dignidad humana. O sea, en donde la persona dice, yo no estoy de acuerdo, sí quiero triunfar, pero tengo que atravesar algo que me va a menoscabar. Ya no es la cultura del esfuerzo. O sea, ya este tipo de sacrificio no
hay un sistema en distorsión que dicen, bueno, pues el que quiere azul celeste, que se acueste. Pues no, o sea, no debería ser así, cuando la dimensión sexual tiene que ver con la libre autodeterminación de que por qué te vas a acostar para llegar a una posición determinada cuando hay otros mecanismos que son públicos y democráticos. Hablando de lo público, y para irnos a corte así rapidísimo, una reflexión de cada uno, porque está por un lado, cuando surgen estos casos, la opinión pública reflejada en los medios de comunicación y en las redes sociales, que condenan, determinan, enjuician, y por otro lado están los procedimientos legales. ¿Cómo encontrar un equilibrio entre ambas dos? Porque se puede destruir una... ¿Dónde queda la presunción de inocencia? Claro. Me quedan esas dudas porque las redes, los medios de comunicación son implacables, ¿no? ¿Con la víctima o con el victimario? Sí, pueden ser muy viperinas, muy agresivas, muy críticas, sin que necesariamente hay una investigación de por medio. Exactamente. Aquí eso es lo que me parece interesante, que también seguramente en todo este ámbito y en esas olas, digamos, de denuncias, también probablemente mucha gente se haya aprovechado para querer culpar a alguien cuando no le salieron bien sus planes, ¿no? Entonces, sí, de por medio debe existir una investigación, si no a nivel legal, por lo menos sí como se ha estado haciendo en algunos de estos teatros u orquestas internacionales, en donde, bueno, hay una investigación interna. Pero la hay. En donde no se niega que en efecto algo está ocurriendo, porque muchas veces en México lo que hemos visto es que todo es maravilloso y los árbitros son muy buenos, los de fútbol, y no hay ningún tipo de acoso, ¿no? Sí, aquí es entonces Disneylandia, hay ciertos lugares como paradisíacos, pero yo no me lo creo, ¿no? Yo incluso, bueno, pues podría mencionar el caso que ese sí ya fue juzgado, no en México, pero aquí lo tuvimos de visita muchas veces, el de Philip Pickett, ¿no? Famoso, en donde, sí. bueno, pues es un director que Fue a la pues, fue cárcel. acusado de violar directamente a muchos de sus alumnos cuando estaba como maestro, y también de tener un cierto tipo de presión sexual cuando ya estaba como director, ¿no? Entonces, en otros lugares sí se ha estado haciendo algo, y a mí me preocupa que aquí no tanto, Osvaldo. O sea, por lo menos en el ámbito de la música clásica y en el ámbito de la ópera, es tan cerrado, tan estrecho el núcleo, que todavía creo que no llegamos ahí a ese punto. Vamos a ir a un corte y a regresar con las últimas reflexiones. Nos van a hacer falta muchas horas más de conversación. Regresamos a Voz Plena. Para mí el baile es como una Para cuando sudamos la camiseta.
Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Pues bueno, nos quedan unos pocos minutos y son tantos los temas que fuera del aire discutimos que no sé si nos vaya a dar tiempo para agotarlos. Ojalá que ustedes nos ayuden a agotar el tema con sus comentarios. Reflexionábamos que en México, al menos en este ámbito, no se ha hecho nada. No conocemos un caso de punición hacia ciertos actos. Aunque en términos académicos sí ha habido uno que otro caso, incluso algunos que están todavía en marcha, en investigación interna, lo cual me parece por lo menos un inicio, ¿no? Porque aunque no sea del dominio público, por lo menos ciertas instituciones como la Facultad de Música y algunas otras, el Conservatorio Nacional de Música, por lo menos sí están poniendo atención a ese tipo de denuncias que puede hacer algún alumno, vamos a llamarle así, ante una conducta poco ética de algún y se procede a una investigación, aunque sea interna. Así y nos hablabas, Keru, que este mecanismo se está dando en otras instituciones, en otro tipo de... Sí, en el ámbito educativo, por ejemplo, que es el que menciona José. Sí, en la academia, en los institutos, se sugiere que cada instituto tenga un protocolo, o cada organización o cada empresa debe de tener. ¿Por qué? Porque es algo tan naturalizado que sí se requiere certeza jurídica, aunque sea interna, de cuál va a ser el procedimiento, de manera que se visibilice. No podemos erradicar ningún fenómeno si no se visibiliza. Y aunque sea incómodo, aunque no tengamos todavía los mecanismos sancionadores muy claros, ¿A nivel judicial? Sí, aunque no existan, porque todo a nivel judicial se le da la prueba de la carga a la víctima, ¿no? Sí, que eso es un asunto también. La víctima debe de tener severos impactos del hecho victimizante y se les hace peritajes y demás, que bueno, ahí es donde vemos que el mecanismo judicial pues no es del todo... Tiene unas grietas enormes todavía. Factible, ¿no? Sí, pero cada institución debe de tener su consejo de justicia, de ética, de honor, de manera que puedan coadyuvar a la erradicación del fenómeno del abuso de poder. Sí, si bien no van a acabar en la cárcel, no. Por lo menos hacer visible el fenómeno a nivel interno, ¿no? Sí, que el posible perpetrador sepa que si va a incurrir en una conducta de esta naturaleza... Va a ser observado. No solo va a ser observado, sino que va a tener consecuencias para él, no para la víctima, porque la víctima siempre es la que recibe la carga de las consecuencias, que son el aislamiento, el temor... estigmatización. El ninguneo. Ese es terrible, ¿eh? Ese es terrible. Deja de quejarte y mejor contrato a la otra, ¿no? O al otro. Ese lo hemos visto mucho en redes sociales, ¿no? En el caso del medio operístico, ¿no? En cuanto alguien empieza a decir, sí, es que yo quisiera denunciar, ahí van a querer hacerse, a querer ganar fama a través del prestigio de una persona intachable, ¿no? Eso es desgraciadamente
desgraciadamente eso es común. Pues ¿no? sí, es criminalizar a la víctima siempre, o sea, el menosprecio a su experiencia y a la duda. Siempre se duda de la víctima, del perpetrador no. Sí, del perpetrador, justamente porque tiene este poder, esta imagen de yo soy el director, yo soy el gerente, eso... O a veces el halo de que es un gran director y que hace casi... Eso lo hace un santo, ¿no? Sí. Claro. Sí. Y estas hordas de seguidores, de salameros, estas hordas de borregos que están dispuestos a defenderlos a capa y espada, también a cambio de algunas dádivas, ¿no? Sí, por supuesto, porque pueden recibir desde boletos hasta lo que tú quieras. Ajá. Un autógrafo o una fotografía. Una fotografía, sí, y entonces el resultado es que estás haciendo de la víctima, estás burlándote en público de la víctima, porque el perpetrador nunca es cuestionado, nunca se pone en duda el ejercicio que hace el director, el gerente, el que sea. A él nunca se le cuestiona. Como dices, pareciera que están haciendo metafísica, ¿no? Cuando que es un trabajo como cualquier otro. Es un trabajo como cualquier otro. Jeru, querías comentar algo. Sí, que tan es así en esto que comentas, que siempre hacemos desde la cosmogonía de las víctimas. Todo el mundo recuerda perfectamente los nombres de asesinos seriales. O sea, los tenemos muy Increíble. identificados. Pero digo, déjanme 3 víctimas. Bueno, 2. Una, el nombre de una. Y, Así es. Ups. O sea, Sí, resulta que son más famosos los Sí. gente como Ted Bundy, pero no sabemos quiénes eran sus víctimas. Sí. Quizá las únicas víctimas famosas son las de Jack Sharon el Destripador, Tate, ¿no? de Jack el Destripador y de Sharon Tate, pero de ahí en fuera todas las demás. pues una más. ¿Qué panorama observas para el futuro? ¿O te gustaría para el futuro? Bueno, de entrada, José Noé? nada más para redondear esta idea, yo creo que sí tiene que haber sanciones de las mismas instituciones. Administrativas, tal Sí, vez. aunque no sea propiamente una sanción penal, pero evidentemente tiene que haber alguna responsabilidad ante esa estructura jerárquica, ¿no? Y lo hemos visto, por ejemplo, con lo que ocurrió con James Levine, que bueno, no solamente fue desinvitado para seguir dirigiendo, sino también el Met de Nueva York bajó su discografía de estar ahí justamente en su catálogo, lo cual tiene implicaciones desde luego también económicas. ¿No? Para el director. Vimos que también a Charles Dutoit o en el caso de Daniele Gatti, bueno, pues también fueron desinvitados y declarados personas no gratas en diferentes orquestas a nivel mundial, ¿no? Pero dicho esto, en realidad, y aunque me da mucha pena, me retiro, digamos, con una sensación ambivalente, porque me gustó mucho que estuvimos visualizando este problema, pero me entristece saber que muchos de los abusadores nos están viendo y se están riendo de nosotros. Eso así y de está la impunidad ocurriendo. con la que van Eso a está seguir, ocurriendo. por lo menos en estos tiempos. Sí, nos ¿no? ven con lástima y eso da un poco de rabia. Así es. Así es. Un último comentario para despedirnos. Yo solo espero, efectivamente, como dice José Noé, que en algún momento empiecen a haber consecuencias de estos comportamientos, como dice él, a nivel administrativo. Ese sería un primer paso, quizá no el deseable, no sería todo lo que se espera. Porque además el daño que causan no puede ser resarcido. Esa es una cosa que hay que decirlo. Una víctima que es abusada de esta manera, no hay manera que tú la puedas resarcir. No hay forma. Un robo, otro tipo de cosas pueden ser resarcidos, pero este tipo de cosas dejas un daño permanente en las víctimas. Pero si al menos empieza a haber una consecuencia de sus actos. Evidente, y que además que no quede solamente a nivel interno, sino que como ocurrió con Dutoit y con James Levine, se diga a esta persona se le retira de su cargo por estas razones. Ajá, que no sea una cosa de ¿por qué salió del puesto? No, pues porque se acabó su cargo o lo que sea, sino que se diga con absoluta claridad. ¿Por qué? Porque entonces así ya hay al menos un mínimo espacio para la reparación del daño. Rapidísimo, Jeru, conclusión. Sí, que las instituciones no pueden ser omisas. Ahora sí que si hay un evento, o sea, lo tienen que investigar, siempre. Y para los perpetradores que se ríanse hoy, las víctimas están despertando y van a caer. Si cayeron ellos, los grandes que han mencionado, van a caer.
Así es, le agradezco muchísimo a José Manuel Resillas, José Noé Mercado. Un gusto, Osvaldo, como siempre. Gracias por estar aquí, Jeru, un placer. Gracias. Como siempre. A ustedes que nos sintonizan, compartan este material y yo me despido como cerrando el círculo, casi como inicié. Aquí no es el chisme, aquí estamos dando la cara. Fácil no es, eso se los puedo asegurar. No es fácil, no es sencillo para mí. Hemos estado solos en esto, pero ya no tanto. Aquí ya hay gente que me empieza a acompañar. He creído en este proyecto y como un espacio de evidenciación de muchos fenómenos. Creo en él y les agradezco a ustedes, que son los que lo han hecho posible, y por eso estamos en primeros lugares de audiencia. Y ojalá con estos temas todavía más, para que se hable más al respecto. A voz plena. Hasta pronto. Astele.tv